Esta es la toma 3. En la primera toma lo que salió mal fue que la OMA estaba muy insistente en subirse al librero donde está el celular grabando, y en la segunda leí mal. En este video les quiero leer un texto que escribí hace yo creo que unos 2 años. Creo que hace unos 2 años porque aunque no tiene fecha, no tiene ni título, tiene por ahí anotado el título de una canción que me acuerdo que fui a preguntar por ella en la barra del Lechón Ilustrado cuando estaba en la calle del Truco. Y pues la anoté por aquí, no soy muy desordenada en esto. El texto, como no tiene título, creo que pensaba editarlo y compartirlo después, pero pues nunca lo hice. Y se los voy a leer sin editar y después comentarlo. Dice: crecer duele en los huesos, dicen. Yo ya no me acuerdo de eso porque los huesos no me han crecido últimamente. Cuando mucho se me asomaron desde el final de la sonrisa algunos. Los demás adultos me dieron la bienvenida a su mundo comentando que debería ir a que me los trituraran dentro de la boca para luego guardarlos por ahí, donde el ratón no los va a encontrar porque para los adultos no trabaja. Me negué, por supuesto, porque me dan miedo los ratones y los dentistas y puede que en realidad ambos existan. Nací con el onomástico de Felicitas, pero no me llamaron así. Supongo que fue parte de una sutileza poética esa de llamarme con un nombre melódico que se repite en el santoral todo el año. Para no poner de manera evidente que lo que me esperaba cada vez que mirara la pecera en la sala del departamento era su agua invisible y los peces naranjas, que se me aparecen ahora en sueños, volándome entre los pies o pegados a una esquina del cuarto. Mucha felicidad en los 200 saltos diarios. Y es que mi sonrisa tiene más dientes que la de muchos adultos. ¿Será que eso me vuelve más feliz? Y bueno, resulta que a mí me salieron las 4 muelas del juicio. Las de arriba me salieron hacia los lados, entonces puedo masticar así. Y las de abajo me salieron apenas. Y a mí no me gusta ir con el dentista. Usé frenos un tiempo y la verdad es que eso no lo sufrí muchísimo. Pero en el momento en que la dentista me dijo, ¿tienes caries?, dejé de ir porque me dio mucho miedo. Y dejé de ir mucho tiempo hasta que mis papás un día me dijeron, tienes una caries en el diente de enfrente, tienes que ir ahorita. Y me acuerdo que ellos siguieron su vida normal en lo que hacíamos la cita con el dentista y yo lloré en el carro asustadísima. Eso fue hace no tanto en realidad, fue hace tal vez unos 6 años. Y pues fui con el dentista, un dentista muy bueno que atendía a personas diabéticas y no sé qué. Y me acompañó mi hermana y la verdad es que más que el buen trabajo del dentista fue la compañía de mi hermana lo que me tranquilizó y me permitió no tener tanto miedo, porque mi hermana se quedó, había como un biombo que separaba el consultorio del dentista con la sala de espera y mi hermana estaba al otro lado de la sala de espera cantando. Y yo sé que estaba cantando para que yo no estuviera asustada. Y pues se me quitó el miedo. Después de eso he ido algunas veces más con el dentista, pero esa vez en particular el doctor me dijo como, mira, aquí tienes las muelas del juicio, hay que sacártelas. Y yo le dije como de, por supuesto que no, ¿por qué me las vas a sacar? Y él me dijo, pues sí, porque pueden tener caries. Y yo, bueno, tal vez son los únicos de mis dientes que no tienen caries, por favor no me las saques. Me acuerdo que cuando le estuvieron saliendo las muelas del juicio a mi papá, se veía que sufría mucho, pero que él estaba decidido a no sacárselas. Y entonces yo pensé que si él podía aguantar el dolor de que le crecieran las muelas, pues yo podía aguantar el dolor de que me crecieran las muelas, y me convencí tanto de que pues están ahí. Afortunadamente no me chocaron mucho los dientes, solo un poquito, y no me dolió tanto, en realidad, y ganó el miedo de ir a que me las quitaran. También el pensar que tengo que pagar por algo que ni siquiera estoy segura de que sea indispensable. A ver, ojalá alguien en los comentarios me pueda decir, ojalá nadie me pueda decir que es muy importante, porque no quiero hacerlo. Me pareció muy terrorífico esto de llegar a volverse adulta, y entonces que el común sea, María, tienes que sacarte las muelas del juicio,
porque los adultos no tenemos muelas del juicio, porque todos fuimos a que nos la sacaran y a todos tienen una historia de cómo tenían los cachetes muy inflados y cómo no podían comer nada y entonces tenían que comer pura gelatina y sopa de fideo y fue horrible y luego tuvieron que volver porque... Y quieren que todos pasemos por eso, ¿no? Incluso cuando no hemos presentado como alguna dificultad en tenerlas. Entonces, a mí me parece que solamente es si todos pasamos por eso, todos deberían pasarlo. Y aquí es donde voy a hablar un poquito acerca de cuando trabajé en la Secretaría de Educación. Y lo que sucedió primordialmente fue que yo dejé todo lo que tenía en Guanajuato, dejé mi casa, dejé mis gatas, dejé mis clases de danza, dejé mis sueños de danza, dejé mi trabajo como maestra de danza en Silao, mi trabajo como maestra de danza en Guanajuato, y me fui porque iba a tener un trabajo que me iba a pagar lo suficiente como para en algún momento pensar en volver y volverme bailarina con compañía y todo, porque iba a tener mucho dinero. Y entonces llegué a Guadalajara y me empecé a instalar en el departamento donde vivía mi hermana. Una situación horrible es que nos coordinamos mal familiarmente, nos organizamos bien, nos coordinamos mal y la compañera de casa de mi hermana se tuvo que ir y entonces pues fue muy difícil adaptarme a un espacio donde mi hermana no me estaba esperando, donde yo no estaba esperando vivir, pero que al final fue muy bonito estar compartiendo con mi hermana en ese departamento. La cosa es que, bueno, yo llevé todas mis cosas de mi casa aquí porque sí tengo un desmadre, sí tengo algunos muebles que mis papás me prestaron cuando vine a vivir acá, entonces llevé todo de regreso, toda mi ropa, tengo un montón de suéteres, sobre todo tengo suéteres. Las cajas de libros también eran muy pesadas y bueno, me instalé y un día antes del día que se suponía que empezaba a trabajar me habló el que iba a ser mi jefe para decirme: oye Fer, pues fíjate que todavía no sabemos si va a estar tu plaza, no sabemos todavía si te vamos a poder contratar, pero pues igual tú ven y empieza a trabajar y a ver qué pasa, ¿no? Y yo dije, oh por Dios, ¿qué acabo de hacer? ¿En quién acabo de confiar? Y entonces los adultos de alrededor y las adultas de alrededor me dijeron: no te preocupes, así es en todos los trabajos. Y entonces, primer strike, ¿no? Yo dije, bueno, es lo que dicen los adultos que pasa, así es en todos los trabajos, nunca sabes cómo va a ser, tienes que convencer al jefe o al jefe del jefe o a la jefa del jefe de la jefa del... Todos los estratos en esta cochinada horizontal arborescente para que sí nos contraten. A pesar de que la verdad, mi currículum... cuando a mí me dijeron cómo iba a ser el trabajo, yo dije, no manches, soy la persona indicada. Porque era para organizar concursos de matemáticas y yo había estado siendo delegada de la Olimpiada de Matemáticas en Guanajuato por años y nunca había dejado de entrenar personas. Entonces yo dije, este trabajo de verdad está hecho para que yo lo haga, ¿no? Y llegó en un momento mágico porque además vuelve el lechón ilustrado a la historia. Acababan de cerrar, a mí me avisaron de este trabajo el día que avisaron que cerraban el lechón ilustrado, que es donde estaba trabajando mi compañero. Y ese mismo día yo estaba pensando en si renunciaba al trabajo en Silao porque me parecía muy pesado ir hasta allá, me parecía peligroso ir a Silao. Y entonces lo tomé pensando que era una oportunidad que seguro venía desde lo más profundo del universo, que estaba conspirando para que todo me saliera bien. Y entonces me fui para allá, bueno, ya me dijeron que a lo mejor no había plaza, empecé a ir a trabajar, con el tiempo empezó a salir que a lo mejor sí había plaza, y luego resultó que sí había plaza, y luego resultó que a lo mejor todavía no me pagaban, se tardaron un montón en pagarme, y entonces las adultas y adultos de alrededor me dijeron, no te preocupes, eso nos pasa a todas las personas, eso pasa siempre en los puestos del gobierno. Y entonces yo pensé, pues, qué mamada. Qué chafa, que porque les pasa a todas las personas me tiene que pasar a mí también, ¿no? Y que porque les pasa a todas las personas les tiene que seguir pasando a todas las personas, aunque sea injusto, aunque yo en ese momento llevaba un ahorro que se empezó a acabar. Y eso que yo no pagaba renta, pero se empezó a acabar porque yo necesitaba seguir viniendo a Guanajuato por salud mental, porque acá estaban todas mis amigas y todos mis amigos.
Afortunadamente allá me encontré con Patty y con Elisa, y eventualmente conocí a Laura y empecé a ir a las clases de danza, pero antes de eso, si yo no venía a Guanajuato, sentía pues que estaba incompleta. Y entonces empecé a usar el dinero para eso, para venir y para ir, para algunas cosas que necesitaba, ahora que vivía en otra casa, con necesidades diferentes, con una situación diferente. Cabe mencionar que, bueno, aquí en el texto digo que me dan miedo los ratones, eso es cierto, me dan miedo los ratones, y recientemente me dijeron que los conejos no son roedores, pero bueno, todos los roedores, todos los animales con dientes grandes, así como los míos, me asustan muchísimo. En particular los conejos me dan mucho miedo. Y adivinen quién tenía un conejo. Oh, sí, mi hermana. Y a una situación curiosa acerca de eso es que pues el conejo le gustan las verduras y yo cocinaba mucho, mucho con verduras. Entonces el conejo estaba perdidamente enamorada de mí y yo perdidamente aterrorizada de ella. Fue una situación muy difícil, una relación difícil una con la otra. Pero bueno, comíamos bien las dos. Me asustó mucho ver que yo sentía que mi jefe decidía por sobre lo que yo sabía hacer y que yo sabía que él no, y que la respuesta general alrededor fuera, ay María, pero es que, o ay Fer, porque tengo los dos nombres, así son las cosas, así lo vivimos todos los adultos, todas las adultas, así va a ser siempre. Cuando me dijeron así va a ser siempre, no les miento, pensé que yo ya no quería vivir en este mundo así, porque no quería pasar siempre por un trabajo y por otro donde siempre, como me afirmaban las demás personas, iba a suceder, hay un jefe, una jefa que decide y que no importa la experiencia, la capacidad, las ideas, no importa porque esto es a manera de árbol y te lo tienes que aprender. En la secretaría era importantísimo que entendiéramos cuál era el orden que seguía el organigrama. En cada taller que dábamos era necesario ir a hablar de eso porque tenía que quedar claro quién estaba arriba de quién dependía de quién. No pude con eso, de verdad no pude con eso y no pude, además con la opinión general, así lo vivimos todos los adultos. Todos los adultos nos quitamos las muelas del juicio, todos los adultos pasamos por ese miedo, a todos los adultos nos va a salir porque resulta, también aprendí después, que no a todos los adultos les salen las muelas y no todas las muelas. O no de manera dolorosa o no de manera complicada y a muchos sí, pero a muchos no, entonces tengo 27 años, soy una adulta y en este video quiero afirmar que no tenemos por qué vivir las cosas que nos dicen que todos los adultos viven y que todas las adultas viven. Que las relaciones amorosas no tienen por qué ser como nos dicen que las viven todos los adultos y todas las adultas. Podemos hablar de eso en otro video o en un conversatorio. No, la manera de crecer, la manera de desarrollarse no es igual en todos los adultos y todas las adultas. No todas las adultas vivimos con un jefe que nos va a decir cómo hacer las cosas. Por supuesto que hay otros miedos y otros terrores y otros conflictos muy grandes a los que nos vamos a enfrentar no teniendo jefe, pero también me ha quedado claro que existen jefas, existen jefes que entienden que son una parte del equipo, ¿no? Que más que jefes o jefas son directoras, directrices, directores. En algún momento cuando estaba en este trabajo fui con una psicóloga que es muy, muy, muy maravillosa y le conté todas estas cosas. Lloré mucho y entonces me habló acerca de cuando una siente que tiene problemas de autoridad. Yo por supuesto que pensaba que tenía problemas con la autoridad, ¿no? Que tenía problemas con no estar yo al mando, con que hubiera alguien más que me estuviera diciendo qué hacer y yo pensar que lo estaba haciendo mal.
pero me dio mucho para pensar y lo primero que me vino a la mente es qué pasa en una compañía de danza cuando hay un director, una directora y está la compañía de bailarinas y bailarines y cómo algunas veces sí me exige, pero, pero casi nunca pienso cuando mi director me dice y vas a bailar de esta manera y vas a hacer esto y entonces corres y vienes, no pienso, uy, ¿cómo le voy a hacer? Claro que no, pienso, ok, él es la persona del grupo que está decidiendo, que está pensando, que se le ocurrió qué forma va a tener esto, que tiene una imagen mental de dónde van a estar acomodadas las personas. Perdón, tengo mucho fil barrera desde hace días. Es la persona que sabe cómo quiere que se vean las luces y es un papel, no un papel de una persona dentro del grupo. Entonces entendí que el problema no era que yo tuviera un jefe y que ese jefe tuviera un jefe y que tuviera una jefa, sino que fuera tan rígido y que fuera además impositivo en una manera completamente vertical, arbórea, como así, y esta persona decide que van a hacer todas las demás sin saber siquiera. No tenemos por qué ser expertos de todos, ¿no? Eso también me quedó muy, muy claro. El que era el director del espacio donde yo estaba y sus jefes no tenían por qué saber todo acerca de lo que yo iba a hacer, pero pues por algo contratan personas profesionales, ¿no? Habría sido muy bueno que ellos pudieran confiar en que yo lo iba a hacer bien, porque yo definitivamente lo iba a hacer bien. Cosas de adultos y adultas. Al final de todo, ya que había renunciado, hubo un día que iba en el camión en la mañana con Jesús, mi compañero. Estábamos ya los últimos días en Guadalajara, haciendo trámites para la renuncia y no sé qué, que hubo ratos que fue maravilloso porque las hicimos en bici, entonces anduvimos por Guadalajara en bici, de un lado a otro, haciendo trámites horribles, pero en bici, entonces, ¿a quién le importa? Traíamos una torta en la mochila, una torta muy rica, entonces, no fue tan terrible en realidad, y en algún momento le dije, es que creo que hasta ahora, eran como las 11 de la mañana, le dije, es que yo creo que hasta ahora quienes andan fuera son los adultos libres, y esto es aplanar mucho todo lo que en realidad quiere decir, ¿no? Pero es la hora en que los niños y las niñas, la mayoría están en la escuela, en que la mayoría de las personas están trabajando, a quienes se ve afuera es a algunas personas que trabajan en sus casas, lo dije porque en realidad vi a una señora caminando comiéndose una paleta helada bien a gusto y dije, no manches, qué bueno, claro, hay adultos que así están viviendo, ¿no? Que por supuesto no es así siempre su vida, por supuesto no es siempre estarse comiendo una deliciosa paleta, pero es poder hacerlo sin estar pensando en que las cosas tienen que ser horribles porque la vida de los adultos y las adultas es horrible. Creo que la parte más difícil de todo esto fue hacer empatar esto con la manera de pensar de mis papás, porque ellos también han crecido escuchando que los adultos viven de una manera específica, que un adulto o una adulta exitosa logró cierto número de cosas en cierto orden, de cierta manera, de cierta magnitud, de cierto color, y pues eso siempre es terrorífico, ¿no? Creo que eso siempre nos tiene en crisis pensando que lo estamos haciendo mal, que somos adultos, que no hemos llegado a ser adultos porque no nos gustó ese color que dijeron que era ser adulto, adulta, que no nos gustó esa relación que nos dijeron que era una relación adulta. Entonces, fue una revelación muy mágica. Encontrarme ese texto es anterior a haberme ido a Guadalajara y pues me hace ver que hay una especie de que se completó un ciclo después de todo eso, que pienso nuevas cosas y eso me hace muy, muy feliz. Y que de verdad, sí, no, tampoco ser niño o niña es de una sola manera, pero bueno, de eso me acuerdo menos. Estaría bueno conseguir un niño o una niña que nos quiera hablar de cómo le dicen que es ser niño o niña y acordarnos de que también no hay una sola manera, ¿no? Ni dos, ni tres,
tal vez ni siquiera son numerables. Matemáticos y matemáticas. Besitos. En otra parte hablo de que nací con el onomástico de Felicitas. Este texto lo escribí cerca de mi cumpleaños, estoy segura, porque siempre que va a ser mi cumpleaños pienso acerca de ser adulta. Hubo una vez que cerca de mi cumpleaños me salió una cana. Oh, por Dios, la crisis total. Así escribí un texto también que llevé a un taller de escritura aquí en Guanajuato, que es de parte de la revista Golfa. Asómense a ver la revista Golfa, está muy chida. Y bueno, en el taller una lleva su texto y pues yo lo leí, las demás personas me escucharon. Yo para ese momento ya estaba más tranquila y pues me hicieron comentarios. La verdad siempre me hacían comentarios bien bonitos. Me apenaba mucho que leerlo en público y además que me dijeran cosas tan lindas. Pero en particular esa vez hubo un compañero que a veces podía ser un tanto mordaz con sus comentarios porque es muy crítico, que detuvo todo y dijo, yo tengo un comentario. Y dije, no manches, me va a destruir. Y su comentario era muy lindo, era hablar acerca de que las canas pueden salir a cualquier edad y que hay niños con canas, no hay niñas con canas. Y me gustó mucho porque sentí que era él, de todas las personas que habían escuchado, él había notado ahí mi angustia de estar creciendo y mi angustia de estar convirtiéndome en tan adulta como las demás personas y de la misma manera que mi cuerpo se iba a hacer como el de las otras mujeres que son más grandes que yo, que mi cabello se iba a volver blanco, que mi cara se iba a arrugar, que no son las cosas que me dan miedo, pero sí que me hacen reflejarme en las demás personas, en qué es lo que iba a pasar conmigo. Entonces, pues sentí que fue un comentario muy, muy sensible y fue muy lindo. Y bueno, en verdad nací en el día de Santa Felicitas y el 7 de marzo, el día del cumpleaños también de mi papá. Y siempre se me había hecho un nombre muy feo, Felicitas, hasta que me di cuenta de que se refería a la felicidad y que gran parte de mi vida he estado pensando acerca de eso. En si soy feliz, si no soy feliz, si no estoy feliz, si estoy alegre. Si... La verdad es que casi siempre siento que soy feliz. Y pienso que mucho tiene que ver con la fecha en la que nací. Pero no me llamaron Felicitas, me llamaron María Fernanda, cosa que mucha gente no sabe porque yo les digo que me llamo María y luego se sacan de onda cuando ven que por ahí me dicen Fer. Empecé a decir que me llamaba María cuando entré a Foro Libre a bailar. Y es porque el nombre María me gusta mucho, suena muy bonito, tiene un diptongo, tiene un acento, tiene el mar, tiene una M mayúscula, termina en A. Es como un nombre, siento que es muy amarillo, muy limpio, muy floreado. Pero también me llamo Fernanda. Y el nombre Fernanda completo es un nombre que no es que no me guste, es que pienso que me sienta y que me sienta en la parte más humana que tengo, si es que eso tiene sentido. Siento que Fernanda guarda los olores de mi cuerpo, la manera en que crecí, la sensación de mi piel, el color de mis cachetes, guarda la manera en que me crecen los vellos en las piernas y en las axilas, y mis lonjas de la panza, que son cosas que pues que el sistema en el que vivimos, porque sí antisistema, me hicieron creer que eran horribles, ¿no? Que los olores de mi cuerpo eran horribles, que los vellos de mi cuerpo eran horribles, que las lonjas de mi cuerpo eran horribles. Diría Lobo que la guasanga era horrible. y más adelante empecé a ver pues que eso soy yo, ¿no? Independientemente de si es horrible o es muy bello o no es nada o solo es cuerpo, es lo que soy yo. Y que cuando alguien me dice Fer, siento que estoy en mi casa. Cuando me dicen María, siento que estoy... no sé, veo muchas flores. Es algo muy raro. Pero cuando alguien me dice Fer,
siento que le están hablando a mi cuerpo y que le están hablando a mi corazón directito. Y pues sí, tengo 2 nombres. Incluso hay personas que me han llamado María Fernanda y María Fernanda siempre me parece muy largo. Uy, hubo un tiempo en que cómo me insistían en que era nombre de telenovela y por supuesto que es nombre de telenovela. Pero nunca me ha molestado. También hubo un tiempo que me llamaban Marifer, cuando era niña y en la prepa. Y me gusta, me parece también Marifer muy tierno, pero ya no siento que hable de mí ese nombre. ¿Qué más dice el texto? Habla sobre la pecera en la sala del departamento con su agua invisible y los peces naranjas. En cuando era niña, cuando era niña y hasta los 15 años, vivimos en un departamento en Guadalajara donde después fui a vivir con mi hermana cuando fui a trabajar. Vivíamos mis papás, mi hermana y yo. Era un departamento aparentemente chiquito, eso es lo que yo escuchaba. Yo no había vivido nunca en ningún otro lugar y la verdad a mí no me parecía chiquito, me parecía adecuado, me parecía que así eran seguramente todas las casas, que así olían todas las casas, que así medían todas las casas. Y en la sala había 2 peceras, una donde había peces japoneses, unos naranjas, había unos de 3 colas y unos de una cola. Principalmente esos eran los peces que compraban mis papás, pero también a veces compraban los que se llaman monjitas, que son muchas y que van todas juntas y son blanco con negro, guramis y un plecos. Creo que nunca tuvimos más plecos y después de eso se me hace como que solamente puede haber uno en una pecera. Y tenían otra pecera donde había pirañas, porque #mis papás son bien cool. Tenían 3 pirañas y en algún momento se murió una y compramos un pez para que estuviera con ellas, pero resultó que era muy grande y que se podía pelear con ellas y se pelearon, entonces lo sacamos y llevamos otros más chicos y ya se llevaron bien. Perdonen. Y cada vez que limpio mi casa, me viene a la cabeza el disco que ponía mi mamá, mi mami, porque yo le digo mami, cuando limpiaba la casa. Yo creo que posiblemente ella tenía mi edad en el momento en que yo la recuerdo haciendo esto, haciendo el quehacer del depa, poniendo incienso, escuchando un disco de Rosana y sentándose a ver los peces. Después de poner el disco de Rosana para el rato de intensa limpiación, ponía un disco de música instrumental que tenía y se sentaba a ver los peces, solo a verlos. Y una vez me dijo, mira, es que se mueven al ritmo de la música. Y sí es cierto, sí se movían como la música. Eso lo hice mal, debió hacer así. A veces cuando limpio la casa me gusta sentirme que soy como ella. Me he dado cuenta que me compro pijamas que se puedan parecer a las de ella, que me gusta andar descalza como la veía ella y que mi sentarme a ver los peces es sentarme a ver el cerro de enfrente. Y después en el texto digo que a veces los peces se me aparecen en sueños volándome entre los pies o pegados a una esquina del cuarto. Y es cierto, sueño muy seguido con el mar y con peces. A veces voy abajo del mar, a veces voy caminando por una especie de ciudad que tiene como canales de mar que me llegan hasta las rodillas y donde hay peces. También una vez de niña soñé que había un pez horrible en una telaraña en la esquina y que yo me lo tenía que comer y sabía como la medicina que estaba tomando. Horrible. Y ya. Les quiero compartir tal vez después más textos. Ojalá se me ocurran algunos para escribir. La cosa es que últimamente se me ocurren puras cosas bien hippies, bien chairas, que a lo mejor dan más para un video que para un texto, pero espero que un día de estos de verdad sienta que no tengo nada que hacer más que sentarme y escribir y reacomodar palabras a ver qué sale. Y pues ojalá me platiquen algo que hayan escrito recientemente,
algo que tenga que ver con peces, algo que tenga que ver con sus dientes, con su ser adulto o adulta. Y ya.